buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora del día en la que revisen el video. El día de hoy vamos a continuar con la resolución de ejercicios en el tema de combinatoria. El ejercicio 1 dice: ¿de cuántas maneras pueden ordenarse las letras de la palabra mampara? Y como un segundo inciso se nos pregunta cuántas de estas disposiciones tienen a las tres A juntas. En este ejercicio solamente se nos pide contar el número de maneras de ordenar una colección de objetos que son en este caso las letras de la palabra mampara. Si se nos pide únicamente hacer un conteo del número de maneras de ordenar una colección de objetos, estamos hablando de una permutación, por lo cual ya podemos referir a las fórmulas o expresiones que nos devuelven los valores para una permutación. En este caso, como estamos hablando de letras, estamos hablando de una permutación con repetición. La permutación con repetición que tenemos que aplicar la expresión para hallar el resultado en este caso es una permutación con repetición. ¿Qué vamos a permutar? Bueno, pues vamos a permutar las 7 letras que contiene la palabra mampara. Al estar permutando las 7 letras que contiene la palabra mampara, tenemos que considerar que la M se repite 2 veces y la A se repite 3 veces, por lo cual esta será una permutación con repetición de uno de los elementos que se repite 3 veces y otro elemento que es la M que se repite 2 veces. La fórmula para una permutación con repetición con estas características es la siguiente, donde tenemos la permutación P de n con superíndice n1, n sub 2, n sub k. Esa expresión indica que estamos realizando la permutación de n elementos con n sub 1 repetidos y n sub 2 repetidos y así sucesivamente hasta tener n sub k elementos repetidos. Aplicando esta expresión al ejercicio que tenemos, pues tenemos lo siguiente. P sub 2 con los superíndices que van a ser el superíndice 3 para la letra A que se repite 3 veces y 2 para la letra M que se repite 2 veces. Entonces, de esta forma tenemos que mampara tiene 7 letras, en la palabra mampara hay 3 letras A, en la palabra mampara hay 2 letras M, por lo cual tenemos la permutación de 7 elementos con repeticiones de 2 y 3 para 2 para el elemento M, 3 para el elemento A. Siguiendo la expresión de arriba, que la voy a subrayar en recuadro rojo, tenemos P de 7 elementos con repetición de 2 y 3 es igual a 7 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. 7 factorial es al desarrollo del número que es 7 por el factorial del anterior, que es 6 factorial. Y 6 factorial es a su vez 6 por 5 factorial. 5 factorial es 5 por 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 factorial. 3 factorial se simplifica el 3 factorial del numerador con el 3 factorial del denominador. Es decir, con lo que tendremos finalmente 7 por 6 por 5 por 4 entre 2 por 1. 4 del numerador se simplifica con el 2 del denominador. Y tenemos 7 por 6 por 5 por 2. 5 por 2 es 10. 6 por 7 es 42. 42 por 10 es 420. Finalmente, y para concluir el primer inciso, tenemos que las permutaciones de 7 elementos con repetición de 2 y 3 serán igual a 420. Y
la expresión literal de esta solución indica que existen 420 formas de ordenar las letras de la palabra mampara. Ahora para el segundo caso o la segunda situación, la que se me pide hallar en el inciso B, ¿cuántas de estas 420 disposiciones tendrán las tres letras A juntas? Bueno, pues lo que tenemos aquí es lo siguiente. Para ver cuántas disposiciones de las disposiciones que acabamos de hallar tendrán a las tres letras A juntas, hacemos el siguiente razonamiento. Imaginen lo siguiente, bueno, observando a los indicadores que tenemos en la pizarra. Mampara es una palabra que contiene 7 letras. De esas 7 letras, 2 son M, 3 son A, una es P y una es R. Ahora bien, en este segundo inciso se nos dice la restricción de que las tres letras A tienen que estar juntas. Es decir, el conteo que teníamos antes para la palabra mampara de las 7 letras, ahora lo tenemos que realizar de forma en que las tres letras A cuenten como si fuera una sola. ¿Por qué? Porque las tres letras A van a estar juntas en las maneras, en las disposiciones de las que vamos a hacer el conteo a continuación. Entonces, si contamos la palabra mampara letra por letra, tiene 7 letras en total. Pero si contamos la palabra mampara tomando una sola vez a la letra A, tenemos lo siguiente. Entonces tendremos en mampara la letra M, la letra A, la letra M, la letra P, la letra R. Eso es 5. Tenemos 5 letras si contamos solamente una vez a la letra A en la palabra mampara. Entonces tendremos lo siguiente, una permutación de 5 elementos con 2 elementos que se repiten, que son las letras M. En este caso sería P con subíndice 5 y superíndice 2, es decir, 5 factorial entre 2 factorial. Ahora 5 factorial se puede desarrollar como 5 por el factorial del anterior, es decir, 5 por 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 factorial y 3 factorial es 3 por 2 factorial, es decir, el 2 factorial del numerador se simplifica con el 2 factorial del denominador, por lo que tenemos 5 por 4 por 3, que es 20 por 3, lo cual es igual a 60. Tenemos 60, el número de permutaciones de 5 elementos con repeticiones de 2 será igual a 60. Y de manera literal existen 60 formas de ordenar las letras de la palabra mampara si las tres letras A deben estar juntas. Y con esto queda resuelto el inciso B, en el que se me pide hallar el número de formas o disposiciones en las que las letras de mampara se pueden ordenar si las tres A deben estar juntas. El ejercicio 2 me plantea lo siguiente. ¿Cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿Y cuántos de estos números son impares? Pues bien, para realizar esto recurrimos al concepto de variaciones. Las variaciones sirven para hallar el número de formas de ordenar R objetos tomados de una cantidad más grande de N objetos. En este caso, nos están pidiendo ver el número de números de 4 dígitos que podemos formar si tenemos a disposición los 10 dígitos, que son los dígitos que van del 0 al 4 y los dígitos que le continúan del 5 al 9. En este caso, la expresión que me determina una variación simple es la siguiente. Vuelvo a repetir porque este concepto es importante.
La variación me sirve para hallar el número de maneras u ordenamientos que se puede hacer con R objetos tomados de una colección más grande de objetos, de una colección de N objetos. Y al hallar la variación de R objetos tomados de N objetos, la expresión que tengo es B con subíndice N, R es igual a N factorial sobre N menos R factorial. En este caso, nos ponemos a razonar y vemos que el conjunto del que voy a escoger los 4 dígitos es el conjunto de dígitos que contiene los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este conjunto de 10 elementos me va a servir para extraer 4 dígitos y tengo que ver de cuántas maneras puedo escoger esos 4 dígitos y ubicarlos para formar así los números de 4 dígitos que se me pide hallar en el inciso. Entonces tendré por consiguiente una variación de 10 elementos tomados de 4 en 4. Ahora bien, hasta esta parte estoy considerando, como había mencionado, una variación de 10 elementos tomados de 4 en 4. Pensemos lo siguiente. En esta variación de 10 elementos tomados de 4 en 4 están las posibles formas en las que el número de 4 dígitos que voy a formar comienza en 0, comienza en 1, comienza en 2, comienza en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8 y en 9. Pues tenemos que ver lo siguiente. Un número que empieza en 0 no se considera un número de 4 dígitos. Pongo un ejemplo. La disposición o arreglo formado por los dígitos 0, 1, 3 y 7 es el número 137 simplemente porque tiene 3 dígitos. El 0 a la izquierda del dígito no cuenta. La disposición 0954 es simplemente el número 954 y 954 no es un número de 4 dígitos. Por lo cual, en esta variación de 10 elementos tomados de 4 en 4, aún están contenidos esas disposiciones en las que el 0 es el primer dígito del número. Entonces lo que debo hacer es ver cuántas de las disposiciones comienzan en 0 de estos números de 4 dígitos, ver cuántas de esas disposiciones comienzan en 0 y descontar al total que acabo de hallar, que es variación de 10 elementos tomados de 4 en 4. Entonces, para razonar eso, veo lo siguiente. Tengo los elementos, los 10 elementos que son los dígitos que van del 0 al 9 y tengo los números de 4 dígitos que están compuestos por 4 dígitos, lógicamente. Ahora hago lo siguiente. Los números, los posibles números de 4 dígitos que empiecen en 0, pues obviamente tendrán al 0 como el primer dígito contando desde la izquierda. Entonces, la primera casilla ya contendrá al número 0. Ya no será una casilla posible o alternativa a ser llenada o a ser ocupada por otro número que no sea el 0. Y si el 0 ya forma parte de todos los posibles números de 4 dígitos que yo quiera formar, pues tengo todavía 9 dígitos a disposición de los cuales puedo hacer uso, es decir, los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 elementos de los cuales escoger y tengo que escoger estos elementos de 3 en 3, es decir, voy a escoger todavía 3 números que me faltan para completar a los números de 4 dígitos que ya están comenzando por el 0. Entonces, los números de 4 dígitos que empiecen en 0 estarán dados por la expresión de la variación de 9 elementos tomados de 3 en 3,
porque tengo 9 dígitos de los cuales disponer y debo disponer de esos 9 dígitos tomándolos de 3 en 3 para ocupar las 3 casillas que están vacantes para los dígitos que me falta completar al número de 4 dígitos. Es de esta forma que el número de números de 4 dígitos que yo puedo formar si tengo a disposición los 10 dígitos que van del 0 al 9 es el número de variaciones de 10 elementos tomados de 4 en 4. B de 10,4 es 10 por 9 por 8 por 7, que es 5040. Y a su vez, el número de números de 4 dígitos que yo puedo formar si el primer dígito de estos números es 0 es B de 9,3, es decir, la variación de 9 elementos tomados de 3 en 3, la cual es igual a 9 por 8 por 7, que es 504. A estos 5040 números de 4 dígitos que yo puedo formar con los dígitos que tengo del 0 al 9, que son los 10 dígitos que tengo, debo descontarle el número de números que empiezan con el número 0, porque los números que empiezan en 0 hacia la izquierda, como ya había dicho, en la primera posición contando de la izquierda, no cuentan como números de 4 dígitos, como en los ejemplos 0,137 o 0,954. Entonces, el número de números de 4 dígitos, el resultado final que hallaré para este primer inciso será B de 10,4 menos B de 9,3, es decir, 5040 menos 504. Finalmente, el número de formas de formar números de 4 dígitos con los 10 dígitos que son los dígitos del 0 al 9 es la variación de 10 elementos tomados de 4 en 4 menos la variación de 9 elementos tomados de 3 en 3. Siendo la variación de 10 elementos tomados de 4 en 4 el número total de formas de formar estos números de 4 dígitos disponiendo de los 10 dígitos, y siendo la variación de 9 elementos tomados de 3 en 3 el número de dígitos, el número de números, perdón, de 4 dígitos que empiezan con el 0, que son los que debo descontar porque esos no cuentan. Entonces 5040 menos 504 es 4536. La solución literal indica que tendré 4536 números de 4 dígitos que podré formar con los 10 dígitos, que son estos dígitos que van del 0 al 9. Con esto queda resuelto el inciso A. Queda por ver cuántos números impares podemos formar. Bien, en el inciso B me preguntan cuántos de estos números posibles a formar, estos números de 4 dígitos teniendo los 10 dígitos a disposición, cuántos de estos números que yo puedo formar son números impares. Para resolver este inciso B, lo que voy a hacer va a ser dividirlo en dos subincisos. El primer subinciso que voy a resolver va a ser el subinciso en el cual voy a hallar cuántos números impares puedo formar si yo dispongo de estos 10 dígitos, es decir, los dígitos que van del 0 al 9, que son 10 dígitos. Entonces, ¿cuál es la condición para que un número sea impar? En este caso, y más específicamente, para que un número de 4 dígitos sea impar. Pues es evidente que la condición para que un número sea impar es que el dígito de las unidades tiene que ser un número impar, es decir, el dígito último contando a partir de la izquierda. Si en este caso tengo 4 dígitos que conforman al número que yo quiero formar, el último dígito contando desde la izquierda tiene que ser un número impar, la cuarta posición. Voy a representar de manera gráfica esta abstracción para que se entienda mejor. En este número de 4 dígitos que yo voy a formar, tendré el último dígito que debe ser un número impar, por lo cual será una casilla que ya estará definida
para cierto valor de dígito que puede ser el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9. Entonces esa casilla ya no está disponible para cualquier número. Esta casilla debe estar ocupada por un número impar. Ahora, si yo dispongo de esos 10 dígitos, que son los dígitos que van del 0 al 9, pues, ¿cuántos números tendré, cuántas opciones tendré para escoger de esa colección de 10 objetos para ir formando los ordenamientos de 3 en 3 que van a ocupar los otros 3 dígitos del número de 4 dígitos? Bueno, pues hay que tomar en cuenta que en el lugar donde está la X, ese lugar ya está ocupado por un número impar, porque estoy formando números impares. Entonces, si ese lugar en el que está la X está ocupado por un número impar, ese número impar que va ahí puede ser cualquiera de los números que yo tenga en la colección de impares, que sería el 1, 3, 5, 7 o 9. Cualquiera de esos números puede ir donde va la X. Ahora, cuando uno de esos números, de esos 5 números, vaya en el lugar donde está X, ya no tendré 10 dígitos, simplemente voy a tener 9 dígitos para escoger y llenar las otras 3 posiciones del número de 4 dígitos. Entonces, de esta forma, llegaré a formar una variación de 9 elementos tomados de 3 en 3. Tiene que entenderse esto, que es una variación de 9 elementos tomados de 3 en 3, porque la última posición del número de 4 dígitos ya está ocupada por un número impar, que es la condición que se me pide en el inciso. Ahora, hasta aquí, voy a tener un conjunto de números que acaben en 1. Voy a tener otro conjunto de números que acaben en 3. Otro conjunto de números que acaben en 5 y otro conjunto de números que acaben en 7 y otro conjunto de números que acaben en 9. Por lo cual se van a formar 5 posibles caminos en los cuales se va a tomar esta variación de 9 elementos tomados de 3 en 3. Por principio de multiplicación voy a tener que n' o el número de formas de formar estos números impares va a ser, por principio de multiplicación, 5 por la variación de 9 elementos tomados de 3 en 3. Voy a llamar n' a ese resultado parcial de este primer subinciso del ejercicio que estoy resolviendo. De esta forma, el número de números de 4 dígitos que yo podré formar, garantizando que estos números sean impares, teniendo a disposición los 10 dígitos que son los dígitos que van del 0 al 9, va a ser 5 por 9 factorial entre 6 factorial. A este subresultado lo estoy llamando n'. Ahora, hay que pensar lo siguiente para resolver el segundo subinciso de este inciso que estoy resolviendo. En los números que acabo de formar con el razonamiento que acabo de realizar, se encuentran números que están, obviamente, que tienen como último dígito a un número impar, porque estamos garantizando eso al ya disponer la X en la posición cuarta del número de 4 dígitos. Pero, ¿qué pasa con los números de estos números que se forman que empiezan en 0? Ahí tengo un problema igual que en el anterior inciso. Deberán recordar que en el anterior inciso tenía el problema de que los números que tienen al 0 en la primera posición empezando de la izquierda no eran números de 4 dígitos, porque el 0 a la izquierda de un número simplemente no se toma en cuenta. Los números que tenían al 0 como primer dígito no contaban como número de 4 dígitos, eran simplemente números de 3 dígitos. Ahora bien, bajo este razonamiento, tengo que hallar cuántos números impares de 4 dígitos de los que yo acabo de formar con estos 10 dígitos que tenía a disposición empiezan en 0.
y debo descontar esa cantidad de números de la cantidad más grande que tengo, que es 5 por 9 factorial entre 6 factorial. Para eso voy a de nuevo realizar una gráfica que me ayude a aclarar la forma de razonar y de pensar este segundo subinciso que debo desarrollar. En este nuevo conjunto de números de 4 dígitos que voy a formar, quiero garantizar que estos números sean impares, por lo cual voy a ocupar la última posición de estos números con un número impar, que puede ser el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9, como en el anterior subinciso. Ahora que he ocupado el último lugar de este número de 4 dígitos, que sería la cuarta posición, ahora que lo he ocupado con un número impar, voy a ocupar la primera posición con el elemento que es el 0, porque quiero ver cuántos de estos números de 4 dígitos, teniendo a disposición los 10 dígitos que van del 0 al 9, quiero ver cuántos de estos números tienen como primer dígito al 0. Entonces la primera posición también ya no va a ser una posición libre, va a ser una posición que va a estar ocupada por un dígito en específico que va a ser el 0. Una vez que he realizado aquello, puedo ver de los 10 dígitos que tenía en un principio a disposición, cuántos me quedarán y de cuánto en cuánto podré disponer de ellos. Bueno, pues hay que ver lo siguiente. La primera posición ya no es una posición libre, el primer dígito contando de la izquierda. Este primer dígito contando de la izquierda ya está ocupado por el dígito 0, por lo cual ya no dispongo de 10 elementos para formar estos números impares. Dispongo solamente de 9 hasta el momento. Pero recordemos también que la última posición ya no es una posición totalmente libre. Es libre bajo la condición de que la última posición debe contener un número impar, y uno de los 5 números impares que tenemos en esta colección de dígitos pueden ser el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9. Por lo que tenemos 5 posibilidades. Aquí ya tenemos la noción de que debemos aplicar nuevamente el principio de multiplicación. Por lo que, si la primera posición ya está ocupada por el dígito 0, y la última posición de este número impar de 4 dígitos ya está ocupada por el 1, o el 3, o el 5, o el 7, o el 9, ya no dispongo de 10 dígitos para ocupar las restantes 2 posiciones del número de 4 dígitos. Dispongo solamente de 8 dígitos para ocuparlos tomándolos de 2 en 2 en las posiciones que me quedan libres. Entonces, bajo esta forma, considero lo siguiente: hay 5 vías alternativas bajo las cuales puedo tomar estos 8 números de 2 en 2. 5 vías alternativas, porque recuerden que el último dígito contiene a un número que puede ser el 1, o el 3, o el 5, o el 7, o el 9. Entonces, el n segunda, en este caso el subinciso n segunda, para hallar el resultado final, va a ser 5 por las variaciones de 8 elementos tomados de 2 en 2. Ahora bien, si n primera era el número total de números que yo puedo formar, y con 4 dígitos, garantizando que el último dígito sea impar y teniendo a disposición 10 dígitos de los cuales elegir. Y ahora, si n segunda es el número total de números de 4 dígitos que yo puedo formar, siempre y cuando el primer dígito sea el 0 y el último dígito sea impar, teniendo a disposición los 10 dígitos que originalmente tenía, pues el resultado final de este inciso segundo será restar n primera menos n segunda, es decir, n será igual a n primera menos n segunda.
Y si n es igual a n primera menos n segunda, esto es igual a 5 por 9 factorial entre 6 factorial menos 5 por 8 factorial entre 6 factorial. Factorizando el 5 en los dos términos, tengo 5 por 9 factorial entre 6 factorial menos 8 factorial entre 6 factorial. Ahora, 9 factorial se puede desarrollar como 9 por 8 por 7 por 6 factorial. 6 factorial del numerador se va con el 6 factorial del denominador. Lo propio con 8 factorial. 8 factorial se desarrolla como 8 por 7 por 6 factorial. Y 6 factorial del numerador se simplifica con 6 factorial del denominador. Completando este cálculo tenemos la expresión aritmética 5 por 9 por 8 por 7 menos 8 por 7. Factorizando el 8 por 7 tendremos 5 por 8 por 7 por 9 menos 1. Y esta expresión ya es calculable en la calculadora o manualmente. De esta forma 5 por 8 es 40, 7 por 8 56 y 56 por 40 es 2240. Ahora 2240 es el resultado final. Y 2240 será la cantidad de números de 4 dígitos impares que yo puedo formar siempre y cuando estos números sean números válidos en el sistema indoarábigo, es decir, que no empiecen con el 0. El ejercicio número 3 nos dice: con 6 números, que son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cuántos números distintos de 3 dígitos se pueden formar? Y se me pide en el inciso A, estos números de 3 dígitos que formaré, los 3 dígitos serán distintos, y en el inciso B me indican que por lo menos 2 dígitos de estos números de 3 dígitos sean idénticos. En este ejercicio se toca parte de lo que es el concepto de variación con repetición. Pero vamos por partes. Primero resolvemos el inciso A. Para resolver el inciso A, trabajamos como hemos hecho en anterior ejercicio, los números posibles a formar con estos 6 dígitos tomados de 3 en 3, lo que nos resulta en una variación de 6 elementos tomados de 3 en 3. De esta forma, la variación de 6 elementos tomados de 3 en 3 es igual a 6 factorial dividido entre 6 menos 3 factorial de esa resta. 6 menos 3 es 3, por lo cual tenemos 6 factorial dividido entre 3 factorial. 6 factorial se representa como 6 por 5 por 4 por 3 factorial. 3 factorial del numerador se simplifica con 3 factorial del denominador y tenemos que la variación de 6 elementos tomados de 3 en 3 será 6 por 5 por 4. 6 por 5, 30. 30 por 4 es 120. Finalmente tendremos que la variación de 6 elementos tomados de 3 en 3 es 120. Y de manera literal, podremos formar 120 números a partir de los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si estos números deben ser de 3 dígitos. Bien, ahora pasando al inciso B, en el que se nos pide formar números con 2 dígitos idénticos. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de números de 3 dígitos con 2 dígitos idénticos si tenemos a disposición estos 6 dígitos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bueno, pues 2 ejemplos sencillos de números con 2 dígitos idénticos pueden ser el 112 o el 505 o el 303 y así sucesivamente. Para realizar este inciso B, en el cual debemos formar números de 3 dígitos con al menos 2 dígitos idénticos, pues recurrimos a la expresión que me permite calcular la variación de n elementos tomados de R en R con repetición. La expresión para variación con repetición es la siguiente. De esta forma, para hallar el inciso B,
tendremos que calcular el número de variaciones con repetición de 6 elementos tomados de 3 en 3, es decir, los 6 dígitos que tengo a disposición tomados de 3 en 3. Ahora, en esta variación con repetición de 6 elementos tomados de 3 en 3, la expresión que me permite hallar este cálculo es 6 elevado a la 3, 6 al cubo, 6 por 6 por 6, que es 216. En estos 216 posibles números hay que considerar que se encuentran contenidos tanto los números que tienen los 3 dígitos distintos, es decir, entre estos 216 números se encuentran los 120 números del inciso A, también se encuentran los números que nos piden hallar en este inciso B que tengan al menos 2 dígitos idénticos, y se encuentran aquellos números, entre estos 216 también se encuentran aquellos números que tienen los 3 dígitos idénticos, es decir, el 111, el 222, el 333, el 444, el 555 y el 666. Ahora, el inciso B me pide hallar solamente aquellos números que tengan por lo menos 2 dígitos idénticos, es decir, que pueden tener los 2 dígitos, es un número de 3 dígitos, pueden tener 2 dígitos idénticos por lo menos. Si los 3 dígitos de estos números son diferentes, no cuentan. Entonces, los 120 números del inciso A que se encuentran contenidos entre estos 216 números del inciso B no cuentan, porque estos 120 números del inciso A tienen todos los 3 dígitos distintos. Si les resto a estos 216 números los 120 números del inciso A, pues lo que me queda en resultado es aquellos números que tienen por lo menos 2 dígitos idénticos, y también aquellos que tienen los 3 dígitos idénticos, como ya había mencionado, el 111, 222, 333, 444, 555 y 666. Entonces, lo que hago para completar el cálculo de este inciso B es restar de estos 216 números los 120 del inciso A, que estos 120 tienen los 3 dígitos distintos entre sí. Entonces, y para finalizar, tengo que n, que es lo que estoy hallando en el inciso B, será a la resta de las variaciones con repetición de 6 elementos tomados de 3 en 3 menos las variaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3. Las variaciones con repetición de 6 elementos tomados de 3 en 3 es 216, y las variaciones a secas de 6 elementos tomados de 3 en 3 me da 120. Entonces tengo 216 menos 120, que es 96. N es igual a 96. De manera literal, podremos formar 96 números de 3 dígitos con al menos 2 dígitos idénticos. Entre estos 96 números tenemos aquellos números que tienen 2 dígitos idénticos y los que tienen los 3 dígitos idénticos entre sí, como ya había mencionado. Con esto se completa el inciso B de este ejercicio, y es un ejemplo bastante claro de cuando se aplican las variaciones con repetición, con la expresión que debo utilizar, que es la que está en el recuadro rojo, BR, para calcular una variación con repetición. El ejercicio 4 indica: para formar un compuesto se dispone de 6 sustancias del tipo A y 8 del tipo B. El compuesto requiere 3 del primer tipo y 4 del segundo. Y me preguntan de cuántas maneras puede realizarse la experiencia en los siguientes casos. Inciso A, sin restricciones. Inciso B, una sustancia determinada de tipo A debe ser incluida. Inciso C, 2 sustancias determinadas del tipo B no pueden incluirse. Para realizar la resolución de este ejercicio recurrimos al concepto de combinatoria. La combinatoria me indica el número de agrupaciones que yo puedo formar tomando R elementos de un grupo mayor, un conjunto mayor de n elementos.
siempre y cuando los grupos que voy a formar varíen uno respecto al otro solamente en un elemento. Ese concepto es clave para las combinatorias. La expresión que me permite calcular una combinatoria de n elementos tomados de R en R es la siguiente. C de n, R, es decir, el número de combinaciones de n elementos tomados de R en R, es igual al número combinatorio de n y R, que es n abajo R entre paréntesis. Y esta expresión es calculable mediante n factorial entre n menos R, factorial de esa resta, por el factorial de R. Ahora, para resolver el inciso A, debo ver el número de combinaciones en las que yo puedo sacar una sustancia A, de las 6 que tengo, tomadas de 3 en 3. El número combinatorio de 6 con 3 es igual a 6 factorial entre 6 menos 3 factorial por 3 factorial. 6 menos 3 es 3, entonces tengo 6 factorial entre 3 factorial por 3 factorial. 6 factorial se desarrolla como 6 por 5 por 4 por 3 factorial. El 3 factorial del numerador se va con el del denominador. Ahora tengo 6 por 5 por 4 entre 3 factorial y 3 factorial se desarrolla como 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 es 6, así que el producto en el que se convierte el denominador se simplifica con el 6 del numerador, con lo que tengo que el número combinatorio de 6 con 3 es simplemente 5 por 4, que es 20. Entonces son 20 las combinaciones posibles de sacar 3 elementos de sustancia A de los 6 elementos de sustancia A de los que dispongo. Ahora, para la segunda parte de este inciso A, debo hallar el número de combinaciones de la sustancia B con n igual a 8 y R igual a 4. El número combinatorio de 8 con 4 será 8 factorial entre 8 menos 4 factorial por 4 factorial. 8 menos 4 es 4 y tengo 8 factorial entre 4 factorial por 4 factorial. Desarrollando el numerador se desarrolla como 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Un 4 factorial del numerador se simplifica con uno de los 4 factorial del denominador. Continuando el desarrollo de la expresión, tengo que, si se ha simplificado un 4 factorial del numerador con un 4 factorial del denominador, todavía aún tengo un 4 factorial del denominador y arriba todavía tengo el producto de 8 con 7, con 6 y con 5. A su vez, aquí puedo simplificar 4 y 2 del denominador con el 8 del numerador y 6 del numerador con 3 del denominador. Entonces tengo que el número combinatorio de 8 con 4 es 1 por 7 por 2 por 5. 7 por 5 es 35, por 2 es 70, entonces el número combinatorio de 8 con 4 es 70. Ahora, utilizando el concepto de combinación, ya he hallado el número de combinaciones en las que yo puedo escoger 3 elementos de sustancia A partir de los 6 que tengo y puedo escoger 4 elementos de sustancia B a partir de los 8 que tengo. Ahora, ¿cuál será el número de maneras de conseguir el compuesto que yo quiero hallar? Pues aquí lo que corresponde es aplicar principio de multiplicación a el número combinatorio de 6 con 3 y el número combinatorio de 8 con 4 que acabo de hallar. Aplicando el principio de multiplicación, pues lo que me corresponde es multiplicar el número combinatorio de 6 con 3 por el número combinatorio de 8 con 4, es decir, 20 por 70. Y este será el número de maneras
de realizar este experimento para conseguir el compuesto que se requiere. El compuesto que requiere 3 sustancias del compuesto A, de la sustancia A, y 4 elementos de la sustancia B. Entonces, por principio de multiplicación, tenemos que n será igual al número combinatorio de 6 y 3 multiplicado con el número combinatorio de 8 y 4. El número combinatorio de 6 y 3 es 20 y el número combinatorio de 8 con 4 es 70. 20 por 70 es igual a 1400. N es igual a 1400 y entonces puedo realizar este experimento para formar el compuesto que requiere 3 sustancias de tipo A y 4 del tipo B de 1400 maneras diferentes. Con esto completamos el inciso A en el que me pide hallar el número de maneras sin ninguna restricción. Ahora pasamos al inciso B. El inciso B me indica que ahora en la obtención del compuesto que yo quiero realizar, la receta, la fórmula no cambia, es decir, todavía necesito 3 sustancias del tipo A y 4 sustancias del tipo B, pero en este caso se me dice que una sustancia determinada de tipo A debe ser incluida, es decir, ya no puedo tomar en cuenta combinaciones que incluyan cualquiera de las sustancias de tipo A. En este caso, uno de los 3 elementos que son sustancia de tipo A ya va a estar ocupado por una sustancia tipo A que está determinada. Eso es lo que me indica el inciso B. Entonces, en este caso, el número de combinaciones de sustancia de tipo A que yo podré formar ya no será el número combinatorio de 6 con 3, pues en este caso ya tendré que apartar una sustancia que será determinada y sí o sí irá incluida en el compuesto que estoy formando. Entonces, si ya no dispongo de 6 sustancias para escogerlas de 3 en 3 mediante estas combinaciones y aparto una de las 6 sustancias, ahora solo dispongo de 5 sustancias, porque 6 menos 1 es 5. Y ahora en este caso ya no puedo disponer de estas 5 sustancias tomándolas de 3 en 3, porque la sustancia que he descontado ya viene a ocupar uno de los lugares. Entonces, en este caso, puedo disponer solamente de las 5 sustancias de tipo A tomadas de 2 en 2, por lo cual voy a hallar el número combinatorio de 5 con 2. Luego, el número combinatorio de 5 con 2 es 5 factorial entre 5 menos 2 factorial de esa resta por 2 factorial. 5 menos 2 es 3, entonces el número combinatorio de 5 con 2 es 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. 5 factorial se desarrolla como 5 por 4 por 3 factorial. 3 factorial del numerador se simplifica con 3 factorial del denominador. Entonces el número combinatorio de 5 con 2 queda, de acuerdo a la simplificación que acabo de realizar, como 5 por 4 entre 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1. 5 por 4 es 20 entre 2 por 1 es 20 entre 2, que es 10. Entonces el número combinatorio de 5 con 2 es 10. Tendré 10 maneras de escoger las sustancias del tipo A, siempre y cuando en este caso disponga solamente de 5 sustancias y las pueda tomar de 2 en 2, porque un lugar de las 3 que tenía ya está ocupado por una de las sustancias. Por eso ya no son 6 sustancias de tipo A, ahora son 5. Y ya no son 3 lugares de los que voy a disponer, ahora son solamente 2. Ahora hago lo propio para el número de combinaciones de sustancia de tipo B, pero para el número de combinaciones de sustancia de tipo B no se me indica ninguna restricción. Entonces el número de combinaciones de sustancia de tipo B será igual al número combinatorio de 8 con 4, que ya había hallado en el inciso anterior, pero lo vuelvo a desarrollar. Ahora el número combinatorio de 8 con 4, y ya hallé el resultado que es 70, exactamente igual que el inciso anterior. Serán 70 formas de disponer de las sustancias de tipo B, siempre y cuando debe escoger 4
sustancias de tipo B de las 8 que tengo disponibles. Ahora, ¿cuál será el número de maneras en las que puedo realizar el experimento para obtener el compuesto? Pues por principio de multiplicación debo multiplicar el número combinatorio de 5 con 2 por el número combinatorio de 8 con 4, es decir, 10 por 70. Esto parte del principio de multiplicación. Por principio de multiplicación, n es igual a el número combinatorio de 5 con 2 por el número combinatorio de 8 con 4. Es decir, 10 por 70, 10 por 70 es igual a 700. N es igual a 700 y la solución literal indica son 700 maneras de realizar la experiencia si una sustancia de tipo A determinada debe incluirse. Con esto queda completo el inciso B. Ahora pasamos al inciso C. El inciso C. En el inciso C se me indica que dos sustancias determinadas del tipo B no pueden incluirse en la formación de este compuesto. Bueno, pues empezamos a estudiar nuevamente el enunciado. En este caso del inciso C no se me da ninguna restricción para las sustancias del tipo A, es decir, todas las combinaciones de 4 elementos de sustancia A que yo pueda sacar a todas las combinaciones de 3 elementos de sustancia A que yo pueda sacar de las 6 que tengo son válidas, por lo que el número combinatorio de 6 con 3 será el número de combinaciones posibles de 3 elementos de sustancia A de los que yo puedo tomar para formar el compuesto. Entonces, el número de combinaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3 es 20. Son 20 las formas en las cuales yo podré escoger 3 elementos de sustancia A de los 6 elementos de sustancia A que me dan en un principio. Ahora, para el número de combinaciones de sustancia B, se dice que en un principio por el enunciado tenemos 8 elementos de tipo B, de sustancia B. Se nos dice que para formar el compuesto que vamos a formar al final, necesitamos 4 tipos de el segundo tipo de sustancia, es decir, 4 tipos de sustancia tipo B. Pero la restricción del inciso C nos indica que 2 sustancias determinadas del tipo B no pueden incluirse, es decir, que de las 8 tipos de sustancia de tipo B que disponemos, no podemos contar con 2 de ellos porque 2 de ellos van a estar apartados, es decir, 2 de ellos no se van a incluir en el número de elecciones que yo tomaré, es decir, ya no podré escoger las combinaciones de los 8 elementos de sustancia tipo B tomados de 4 en 4. 2 no pueden ir en el compuesto, entonces de los 8 descuento 2 y esos 2 no los voy a utilizar en el compuesto final, por lo que si descuento de los 8 que tengo 2, tendré 6 elementos de sustancia B para escoger. Y estos 6 elementos de sustancia B que tengo para escoger, los tomaré de 4 en 4, por lo que debo hallar es el número de combinaciones de sustancia de tipo B con N igual a 6 y R igual a 4. Ahora el número combinatorio de 6 con 4 es 6 factorial entre 6 menos 4 factorial por 4 factorial. 6 menos 4 es 2. Entonces tengo 6 factorial entre 2 factorial por 4 factorial. Ahora, desarrollando el factorial del numerador, que es 6 factorial, tengo 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 factorial. 4 factorial del numerador se simplifica con 4 factorial del denominador. Y tengo 6 por 5 entre 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1. 6 por 5 es 30, dividido entre 2 es 15. Entonces el número combinatorio de 6 elementos tomados de 4 en 4 será igual a 15. Entonces, por principio de multiplicación, n será igual al número combinatorio de 6 con 3 por el número combinatorio de 6 con 4.
Así tengo que el número combinatorio de 6 con 3 que había hallado es 20, el número combinatorio de 6 con 4 que acabo de hallar es 15 y 20 por 15 es igual a 300. N es igual a 300. De manera literal, son 300 maneras de formar el compuesto si dos elementos de la sustancia de tipo B no pueden incluirse en el compuesto final. Y con esto queda resuelto el último de los incisos de este ejercicio 4.